La determinación en los ojos de Goku había cambiado drásticamente. No solo eso, sino además el Mystic 6 que poseía ya era un tanto más parecido al Super Saiyajin 6 que conocían originalmente. Todos se darían cuenta de que algo había cambiado, pues en efecto no parecía la misma transformación de antes, no solo en apariencia sino en presencia. Demiurgo aún así no detendría su intento de ataque, invocando la muerte destinada para acabar con todos ellos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos Goku aparecería enfrente suyo, propinándole un inmenso golpe directamente al rostro, haciendo ver que ahora sí, el Mystic 6 era todo un hecho. Esta sí era la transformación que esperaban. Goku les diría a estos que se mantuvieran a la distancia, pues en el punto en el que estaba no tenía ni la más mínima idea de cuál era el alcance de su fuerza. Solo entendía algo, y era que lo podía hacer todo. No podía tan siquiera imaginar un contexto donde él mismo no fuese el más fuerte, pudiéndole hacer frente incluso a los primordiales si así lo quisiera. No obstante, sabía que su transformación dependía de la comprensión absoluta de Vegeta, por lo que en ese caso no se arriesgaran en lo más mínimo. Él se encargaría de esto en su totalidad. Demiurgo se levantaría, diciendo que ahora sentía algo diferente provenir de él. Realmente había superado las expectativas de la primordialidad. Eso estaba por averiguarlo. La batalla sería espectacular en todo sentido, siendo la tercera batalla en la historia de la existencia en enfrentar a dos seres completamente primordiales. Demiurgo notaría inmediatamente que Goku escapaba de las leyes de la casualidad y causalidad, pues sus ataques eran regidos por su propia existencia. Eso quiere decir, que si este así lo quería, todos podían ser ataques certeros. El problema era que Demiurgo también poseía esta capacidad, por lo cual ambos estarían recibiendo un daño masivo constante. El Mystic 6 ya era una entidad no escrita. Es decir, que no podía ser manipulada por nada que no fuese ella misma. El ser alguien primordial es comprender también la existencia, al punto de poder crear sus propios conceptos abstractos. Es por ello que su batalla, al igual que la de Gamu y Yamoshi, en ocasiones no podría ser vista o entendida por nadie más que ellos. No obstante, en medio de esta Goku pararía, pues entendía que habían cosas que estaban ocultas en la existencia de Demiurgo. Para comenzar, la más importante de estas. ¿Cómo diablos es que este seguía existiendo luego de ser víctima de la muerte destinada? Un tipo de muerte o destrucción de la cual era genuinamente imposible volver. Por ello era la muerte de los primordiales inicialmente. Demiurgo diría que era algo que su mente aún no estaba preparada para comprender, por lo que no perdiera su tiempo en preguntarlo. Goku y Demiurgo estaban en un punto donde ambos eran totalmente igualitarios, como se supone que debían ser dos primordiales. Seres tan infinitamente poderosos que no pudieran sacarse ventaja el uno al otro. Sin embargo, Goku estaba seguro que había algo en Demiurgo que no le cuadraba. Era como ver a alguien vacío y sin alma. Solo era voluntad de pelea. Al conocer su nombre, Demiurgo estaba a merced de Goku para revelar sus verdades, pues un demonio posee dicha debilidad desde su misma creación. Sin embargo, la forma de cómo estos revelan sus nombres e intenciones era en su gran mayoría, formas bastante obtusas y difusas. Todo era misterioso al más puro estilo de un acertijo, por lo que había que prestar mucha atención a los detalles. Estos harían un intercambio de fuerza absoluta, en donde Goku le ordenaría revelar lo que escondía. Esto a Demiurgo lo haría caer cada vez más en un frenesí sin retorno, enloqueciendo por completo. El demonio primordial comprendería algo, y es que dentro de todo la primordialidad de Goku no era natural. Quizá este poco a poco se acercaba a la verdad absoluta, pero no la poseía del todo. Es así como recordaría a los demás guerreros que estaban presentes, atribuyendo su nuevo poder a estos. Razón no le faltaba, yendo a toda velocidad contra estos ante la impotencia de Goku. Con un solo ataque este reventaría a todos, siendo reconstruidos inmediatamente por Vegeta. Al punto en el que estaba, ni siquiera un Mystic 5 era capaz de aguantarle un solo golpe al demonio primordial. Al Vegeta centrarse en ayudar a los demás, descuidaría la integridad de la nueva forma de Kakaroto, así Goku perdiendo poco a poco el Mystic 6 y volviendo al Mystic 5. Demiurgo vería eso, yendo de regreso a destruir a Goku no sin antes ser encerrado en una existencia de bolsillo por Vegeta. La verdad absoluta le daba a este la capacidad de hacer lo que sea, pues las esferas infernales del dragón no tenían límite en su poder. Por ello, al conocer realidades que ningún mortal conocía, le daba la potestad de hacer cosas que nadie más podría imaginar. Por ello le había dado a Goku una nueva capacidad para transformarse.
Demiurgo aún así saldría fácilmente de dicha dimensión diciendo que no fuese insolente, pues jamás lo podría encarcelar en un concepto creado por él mismo. No obstante, ya Goku en este punto había vuelto al Mystic 6 teniendo ahora más alerta en Vegeta y en los demás. Goku poco a poco iría comprendiendo mejor sus poderes, cambiando de perspectiva constantemente. Todo era extraño pues de momentos era como dejar de ser él. Cuando este comparó la situación contra Demiurgo como la que había tenido con Danu, este pensaba inicialmente que su mente lo estaba trasladando a esos momentos. En realidad, esto era aún más asombroso que esto. Goku entendería poco a poco la verdad de Demiurgo prestando atención a los detalles que este había visto antes. Este veía de Damu frente a él, pero no era un recuerdo sino que estaba viviendo una realidad pasada. Una realidad en la que este sería Yamoshi, y Demiurgo sería Damu. Pero, ¿por qué demonios pasaba eso? Vegeta poco a poco vería cómo Kakaroto se volvía uno con la verdad absoluta, tal cual lo había visto él. Aquel ser que este había visto. Esta entidad sumamente corrupta no era un ser físico, sino la representación viva de la voluntad absoluta. Esta tomaría forma en Demiurgo, pues es el último ser vivo que vieron Damu y Yamoshi antes de quedarse solos. Tal cual como Demiurgo vería su destino, ellos verían el del demonio. Es así que cuando este terminaría muerto, al volver no era un Demiurgo real sino una representación cercana a la imaginación de los primordiales. Alguien con una capacidad suficiente para contener su voluntad absoluta. Otro concepto abstracto que tendría su explicación más temprano que tarde. Demiurgo vería en los ojos del Mystic 6 que ya sabía la verdad. Él no era el verdadero demonio primordial, sino un vestigio creado por sus hermanos mortales de lo que alguna vez fue. Ambos detendrían su batalla, alegando que ya no veían un sentido en esta. Demiurgo, o lo que fuera que sea eso que hablaba diría que algo de él sí quedaba. Lo que Damu y Yamoshi vieron en sus ojos antes de que desapareciera. Por un leve momento, este pudo ver todo en lo que se convertirían sintiendo la peor de las culpas al condenar a seres ajenos a la creación de todo a llegar una eternidad tan miserable. Más aún, sabiendo que su dolor al desaparecer solo fue un instante y ya. Ellos habían tenido que cargar con el peso de todas las existencias futuras sobre sus hombros, y sufrir además el peor destino posible contra la inexistencia. Al conocer la verdad absoluta, seguramente estos habían trascendido por mucho sus poderes haciendo que la casualidad y causalidad solo fuesen un juego para ambos al poder controlar todas sus existencias en simultáneo. Pese a eso, nunca entendió el por qué habían elegido su existencia para guardar su voluntad. Es aquí, donde Goku comenzaría a entenderlo todo realmente.